Ahora sí, hermanos, nuevamente buenos días. ¿Cómo la siguen pasando? ¿También? Ok. Vamos a empezar con el mensaje de hoy día y vamos a empezar orando, por favor. Señor, en esta mañana te damos gracias por lo que tú haces en nuestras vidas. Gracias por lo que tú estás poniendo en nuestros corazones. Te pedimos que sigas tú obrando en nuestro templo, en nuestros miembros, en nuestros líderes, Señor, para que seas tú con cada uno de nosotros, con los hermanos que no están presentes, que tuvieron compromisos. Señor, te pedimos que los cuides, los bendigas en donde quiera que estés. Y para los que estamos aquí, Señor, te pedimos que abras nuestros corazones para poder entender lo que tú quieres decirnos. Todo esto te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. ¿Alguien se acuerda de la fecha exacta que empezó la pandemia del COVID-2000? Marzo 2020. Marzo 2020. Sí. ¿Y qué pasó con las iglesias? ¿Qué pasó con los negocios cuando fue el COVID del 2020? Todo se cerró, la economía mundial vino abajo. ¿Verdad que sí? Panic. ¿Vale? Pánica. Un pánico completo porque nadie sabía, la gente estaba enfermando, la gente estaba muriendo, y fue un pánico completo. Y en nuestras iglesias, ¿qué pasó? Se cerraron. Se cerraron, ¿verdad? Por mucho tiempo, por poco tiempo. Muchos regresaron, muchos no regresaron. ¿Qué sucedió? Se hicieron acostumbrando a diferentes modos de worship. O sea, Ok. se empezaron a que por la televisión, por el teléfono, por La radio, comodidad. por el YouTube. ¿Perdón? Se acostumbraron a la comodidad. A la comunidad, es correcto. Les voy a leer un artículo que se publicó el año pasado sobre esto, sobre el COVID, porque dice así: pastores se preguntan qué pasó con los miembros de sus iglesias que no regresaron después de la pandemia. Si yo mal no me equivoco, aquí antes de la pandemia había entre 80, 90, 70 personas la asistencia, más o menos lo que se tenía todos los domingos. Pero después del COVID, los que quedamos, Jorge, 4 o 5 personas. O sea, 4 o 5 personas, no más de eso, y muchos se alejaron completamente. Y por eso aquí el título de este artículo es: pastores se preguntan qué pasó con los miembros de sus iglesias que no regresaron después de la pandemia. Y eso fue 2020 y estamos 2024, llevan 4 años y no han regresado. Como dice la hermana, lamentablemente muchos se quedaron en la comodidad de su casa escuchando un mensaje en donde lo están viendo por televisión, lo están viendo por internet o por lo que puedan ver, y lo están haciendo. Entonces dice: una nueva investigación muestra que el desacuerdo con las políticas de las iglesias en respuesta al COVID provocó cambios en la asistencia, pero hay mucho más que sigue un misterio. Mucha gente no estuvo de acuerdo con las reglas que se pusieron. Mucha gente no estuvo de acuerdo con que no se tomaran reglas, no se pusieran reglas para el cuidado. O sea, no se les dio gusto ni a unos ni a otros. Y vamos a leer, dice: la asistencia de las iglesias bautistas en Estados Unidos han experimentado notables fluctuaciones como consecuencia de la pandemia del COVID-19 o COVID-19. Antes de la irrupción del virus, estas congregaciones disfrutaban de una participación estable y activa. Por eso les digo, aquí más o menos eran entre 70, 90 personas, no bajaba de ese 60 a lo mejor, pero era un día completamente malo. Reflejando una sólida comunidad de fieles comprometidos con sus prácticas religiosas y actividades comunitarias. Con la llegada del COVID y las subsiguientes restricciones sanitarias, las iglesias se vieron obligadas a cerrar sus puertas físicamente y a trasladar sus servicios y actividades a plataformas en línea. En ese tiempo recuerdo que sí, las iglesias se cerraron, y no era porque queríamos nosotros, sino fue un mandato de la ciudad, que a la iglesia que estaba abierta, lamentablemente iba a tener multas y sanciones. Entonces nos tocó definitivamente cerrar los servicios, aunque muchos no quisimos, aunque muchos no estuvimos de acuerdo, porque sí se estaba llevando todo lo que decían la desinfección. Se terminaba el servicio y era una desinfección completa que se hacía, se dejaba echando de todo. Se usaba mascarillas, termómetros, todo lo que se usaba. Pero un tiempo después, no sé si fue en julio o agosto del 2020, en donde las autoridades dijeron no se pueden abrir los templos. O sea, fue mandatorio.
Entonces dice aquí, esta transición, aunque innovadora, representó un desafío para muchos fieles, especialmente para aquellos menos familiarizados con la tecnología o que valoraban profundamente la interacción humana directa que ofrece el servicio persona a persona. Eso es algo que sí nos pasó. Mucha gente no estuvo actualizada con la tecnología, no sabía cómo funcionar, cómo trabajar. Nosotros tuvimos que enseñarles un poco a los miembros que no podían hacerlo, explicándoles cómo es el proceso, cómo lo tienen que hacer, pero muchos no se adaptaron. Y realmente, como dice aquí, valoraban profundamente la interacción humana directa que se ofrece. Es mucho mejor venir aquí, hablar, darse la mano, darse un abrazo o no. ¿Verdad que sí? Pero bueno, nos tocó obligados, no fue que quisiéramos, pero eso sucedió. Durante los meses más críticos de la pandemia, la asistencia virtual se convirtió en la nueva plataforma de norma, pero no sin experimentar una disminución en la participación. Entonces muchos decidieron quedarse en casa, muchos no estaban ni siquiera viendo virtualmente, como se dice ahora, virtualmente la predicación, sino que lo ponían en el momento, como que era guardado, lo ponían en el momento que ellos querían. Entonces ya no se estaba teniendo el mismo impacto. ¿Qué pasó luego? Al disminuir las restricciones y permitirse gradualmente el regreso a las actividades presenciales, las iglesias bautistas enfrentaron el reto de readaptarse a la nueva realidad. ¿Han escuchado esa frase? La nueva realidad que vivimos. Porque es así. Antes de COVID, ahora se conoce antes de COVID y después de COVID. O antes de la realidad que vivíamos y la nueva realidad la que vivimos actualmente, ¿verdad? Porque todo cambió. El que diga que no haya cambiado, todo cambió. Sin embargo, muchos de sus miembros no regresaron. Cuando nosotros nos reuníamos y teníamos juntas, nosotros nos preparábamos y decíamos, después de esto vamos a tener mucha gente orando, mucha gente en las iglesias, y hablábamos con la asociación y hablábamos con pastores y pensábamos eso, las iglesias se van a llenar, porque es algo que estaba pasando a nivel del mundo, gente moría, gente enfermaba, gente se curaba, pero otros no. ¿Y qué es lo que pasó? Lamentablemente, las razones detrás de esta ausencia prolongada son varias, no regresaron. Todos pensamos es un filtro, algunos ya tenían ganas de irse, de no regresar, y fue el detonante para no regresar a las iglesias. Por un lado, el miedo persistente al contagio desalentó a muchos, especialmente a los más vulnerables. Mucha gente, como en ese tiempo salían, no sé si se acuerdan los memes. Me recuerdo que en los memes siempre nos molestaban a nosotros los chicos que no salgamos, nuestros padres. En ese tiempo salía que nosotros los chicos ahora no les damos permiso de salir a nuestros padres por el riesgo que corrían en las calles de contagiarse de COVID, y era la comunidad más débil para poder tener el COVID. Por otro lado, algunos fieles encontraron comodidad y conveniencia en las opciones en línea, como dijo la hermana, optando por continuar su práctica en un formato que ahora consideraban suficiente e incluso preferible. O sea, se sentían cómodos en su casa, ya no tenían que cambiarse, ya no tenían que alistarse, no tenían que levantarse temprano, nada más tenían que encender en donde estén y escuchaban el servicio en línea. O sea, la comodidad se convirtió en algo habitual para ellos. La pandemia no solo interrumpió temporalmente las prácticas habituales de culto en las iglesias bautistas de Estados Unidos, sino en todo, pero también alteró la manera duradera de las expectativas y comportamientos de sus congregaciones. Este fenómeno subraya una transformación más amplia en la percepción y práctica de los fieles, marcando un antes y un después en nuestra historia de las iglesias bautistas. Entonces, recordemos que lamentablemente después del COVID, todo cambió. Y hay mucha gente que todavía sigue viendo los servicios en línea. Hay mucha gente que dice, yo hago mi propio servicio, yo tengo mi propio esto y escucho y es suficiente. ¿Ustedes creen que es suficiente? ¿Qué nos dice la palabra del Señor? No dejando de congregarse. ¿Y para qué no dejando de congregarse? ¿Qué ganamos cuando nos congregamos? Nos alimentamos. ¿Perdón? Nos alimentamos. Correcto. No nos apagamos. Entonces aquí voy a leer un poquito de temas que vamos a hablar sobre ese punto. Dice, ¿por qué muchos creyentes no creen que necesitan asistir o ser miembros de una congregación? Muchos declaran que no es indispensable para tener una relación con Dios. Pero si la Biblia nos está diciendo que primero
Tengo que tener una relación con Dios, que eso es lo primero y más fundamental. Pero segundo, Él mismo nos está diciendo no dejando de congregarse como muchos tienen por costumbre. La mañana estudiábamos un poquito y ahí estamos siendo desobedientes al dejar de no estarnos congregando. Muchos argumentan que existen grupos que distan mucho de ser perfectos. ¿En esta iglesia hay gente perfecta? En la mañana dijimos que aquí estamos más enfermos que todos porque todos somos pecadores. Todos cometemos errores, todos tenemos algo por lo que tenemos que darle cuentas a Dios. Entonces, el que diga, yo no voy a la iglesia porque hay puras personas imperfectas, puras personas hipócritas, como han dicho, lo siento. La iglesia, ¿a qué vino el Señor? A los enfermos, no a los sanos. Muchos dicen que en algunas congregaciones sus miembros no se llevan bien unos con otros. ¿Es verdad? Es verdad. Pero, ¿y entre los hermanos propios de nuestra sangre? Yo a veces mis hijos me han dicho, por favor, no ponga ejemplos de nosotros ahí en la esta, pero tengo que ponerlo. Mi hijo vive conmigo desde el 2017, mi hija vino a vivir este año acá, llegó en marzo. Pero parecen niños pequeños. Discuten y pelean y discuten. Y a veces me creen, me está diciendo yo. ¿Mejor? Le doy mi vuelta y me vuelve, arréglense ustedes. Si en nuestras propias familias sabemos que son gajes del oficio, como se dice, en todo lado va a haber eso, pero eso no nos puede dejar de lado porque ¿por quién vamos a la iglesia? ¿En búsqueda de quién vamos a la iglesia? ¿De los hermanos? ¿De lo que encontramos? ¿En búsqueda de quién? De Cristo Jesús. Entonces nosotros nuestra mirada tiene que estar puesta en Él, no en lo que pasa en las congregaciones, no en lo que está sucediendo. Porque si vamos a eso, en nuestros trabajos, está lleno de mentirosos, hipócritas, borrachos, drogadictos, yo qué sé. Nuestras congregaciones también, hay gente sanando que también está saliendo de adicciones. ¿Qué más? En nuestras escuelas no deberíamos mandar a nuestros niños a las escuelas si es así, porque también hay. A las fiestas, ¿por qué vamos a las fiestas? ¿Por qué vamos a conciertos? ¿Por qué vamos a partidos de fútbol? ¿No hay ahí también gente así? Es el mundo. Exactamente. ¿Y por qué juzgamos a la iglesia y no voy a la congregación porque me voy a encontrar con miembros que no se llevan unos con otros? O porque son personas que se creen perfectas. Nosotros no nos creemos perfectos. Porque nosotros todos los días le vamos pidiendo a Dios que nos dé fortaleza y nos vaya ayudando a sanar de todos y cada una de las cosas malas que tenemos. No somos perfectos. Solo Dios es perfecto. En Hebreos 12, 1 y 2 nos dice, Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciado el oprobio y se sentó a la diestra de Dios Padre. Básicamente aquí nos está explicando que Jesús también sufrió, Jesús también vivió, Jesús también pasó por todo eso. Es fácil entender su situación, pero como seguidores de Cristo no debemos basar nuestras acciones solo en las impresiones circunstanciales. Debemos guiarnos por los criterios de la palabra de Dios. Vuelvo a repetir, si venimos al templo, venimos a la iglesia, es para buscar de Dios. No buscar a ver qué pasó, qué está sucediendo, que el hermano, que la hermana, que me dijo, que me trajo, que me llevó. No. Tenemos que venir a buscar de Dios. En Hebreos capítulo 10, versículo 24 y 25 nos dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que el día se acerca. ¿Ustedes creen que esto era algo que el Señor no sabía que iba a suceder? ¿Que la gente se iba a dejar de congregar? O sea, ¿hace cuántos años se escribió la Biblia? ¿Y hace cuántos años está escrito Hebreos? O sea, el Señor ya lo sabía. Para él no hay un plan B, un plan C. O sea, él ya sabía todo lo que iba a pasar. Sabe todo lo que va a suceder. Así que no hay que dejar de congregarnos. Muchas veces tenemos las cosas en contra como, es cierto, estamos tal vez enfermos, no podemos asistir, pero es algo que va a pasar y vamos a poder seguir asistiendo porque tenemos algún tipo de enfermedad, algún tipo de limitación que no nos permite. Por ejemplo, Jimmy ahora viene y consta que el médico le dijo
en reposo. Pero si él hubiera hecho caso al médico, él no estuviera aquí. Pero es una causa de fuerza mayor. Muchas veces decimos es que vivimos lejos de la iglesia. ¿Cuántos de aquí vivimos lejos de la iglesia? ¿Pablo? ¿Jimmy? Sí, por ahí tengo varios que viven lejos. Y estamos aquí congregándonos. Es donde el Señor nos trae, para servirle, para conocer su palabra. Pero decimos, es demasiado lejos. Pero cuando nos vamos a un viaje lejos, no ponemos peros. Cuando nos vamos a la playa, cuando tenemos que salir de nuestra casa hacia el mall y nos encontramos con un tráfico de 1 hora, no nos hacemos problema, no ponemos peros. Pero para venir a la iglesia sí, ¿verdad? Ponemos peros. No debemos olvidarnos nunca la importancia de congregarnos, porque congregarnos nos ayuda a tener coinonía entre nosotros, nos ayuda a crecer, a platicar entre nosotros, a conocer más de la palabra, porque muchas veces entre nosotros platicamos y decimos, leí este versículo, ¿qué pasó? Y el otro tiene otra visión, y el otro tiene otra visión, y podemos compartir más cosas. Por tanto, debemos tratar de que nada nos impida involucrarnos en no venir a la iglesia. Vuelvo a repetir, muchas veces hemos sentido que me duele la cabeza, me duele la espalda, me duele la pierna, me duele esto y no vamos a la iglesia. O porque está lloviendo, porque hace mucho frío, porque hace demasiado calor. ¿Se han visto esas iglesias que están en nuestros países, en donde tienen que recorrer 1 hora, 2 horas caminando y van gozosos a tener los servicios? Y cuando llegan al servicio a su iglesia, no es una iglesia como esta, en donde tienen aire acondicionado. Son nada más un techo, no tienen ni paredes, no tienen ni ventanas, el piso es de arena y tienen que pasar y son gozosos de disfrutar. Aquí tenemos vehículo con aire acondicionado, el templo, gracias a Dios, tiene el aire acondicionado arreglado y todo está caminando y a veces dejamos y decimos no vamos. O a veces tantito como el año pasado se nos arruinó un tanto el aire, ya no veníamos porque nos iba a hacer mucho calor. O sea, nos hemos hecho muy conformistas y tenemos que tener cuidado con eso. Vamos a ver aquí qué dice la Biblia sobre la iglesia. Primero voy a leer la definición de la iglesia en el diccionario. Dice, la iglesia es una congregación de fieles cristianos en virtud del bautismo. Es un conjunto del clero y del pueblo de un país donde el cristiano tiene adeptos. Y estado eclesiástico que comprende a todos los ordenados. Pero ¿qué nos dice la palabra del Señor? En Efesios capítulo 1, 22 y 23. ¿Quién lo quiere leer? Efesios capítulo 1, 22 y 23. ¿22 y 23? Sí. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Por lo tanto, la iglesia debe reflejar lo que distingue a Dios, su amor por la humanidad y dar prioridad a lo que Él da prioridad, la salvación del hombre. O sea, muchas veces nos fijamos en que si el templo está arreglado, si el templo está esto, al templo le falta una luz por aquí, al templo el baño no está esto, el baño no está... O sea, vamos buscándole pelos y ya no voy porque el baño no me gustó, en la otra iglesia el baño estaba más bonito, en la otra iglesia estaba esto, o sea, ¿por qué? Nosotros vamos a buscar la salvación del hombre, la salvación de nuestra familia, que es lo más importante. Muchas veces nos olvidamos de orar por nuestra familia. Tenemos que tener cuidado porque estamos en los últimos días, como dicen algunos. Yo sé que en los últimos días mucha gente desde hace siglos atrás dicen estamos en los últimos días. Pero yo les he dicho a ustedes, ¿qué pasa si hoy día el Señor decidió que este era nuestro último día? Y ya mañana no amanecemos. Se acabó. Ese es nuestro último día. Aunque digan son últimos días y suenen en plural, sí, los últimos días para tal vez el resto del mundo, como dice, para la segunda venida del Señor. Pero si el Señor decide llevarnos hoy día, es nuestro último día de conocer a Cristo, de aceptar a Cristo. Para mañana a lo mejor es demasiado tarde. Y yo no quiero vivir por abajo. Si me pongo a pensar, ¿cuánto hemos llegado aquí? 110, 115 grados aquí en Houston. Imagínense cómo está el infierno de caliente. Les digo, no, suficiente con Houston. La Biblia nos enseña que la iglesia fue establecida por el mismo Cristo. Cuando Él preguntó a sus discípulos, ¿quién decían ellos que era? A lo cual respondió Pedro, tú eres
el Cristo, el Dios del Hijo viviente. Eso lo encontramos en Mateo 16, 16. Mateo 16, 16 nos dice: respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. A lo que el Señor respondió: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Sabemos que el Señor se refería a esa declaración de fe para afirmar que esa era la base para edificar la iglesia. Y que más adelante el mismo Pedro lo confirmó diciendo que Cristo es la principal piedra del ángulo escogida y preciosa, y que el que creyere en ella no será avergonzada. ¿Quién quiere leer primera de Pedro capítulo 2 versículo 6? ¿Alguien dijo yo? Primera de Pedro 2:6. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra de ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Amén. A través de los siglos han surgido o dejado de existir todo tipo de movimientos. Y hemos escuchado y hemos leído muchos tipos de movimientos, pero la iglesia sigue, ¿verdad? La iglesia es el cuerpo de Cristo. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 27. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 27. Primero de Corintios 2:27. ¿Quién lo tiene? Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y en nuestra generación sigue creciendo en todo el mundo, pese a que sigue siendo perseguida tenazmente. Gracias a Dios aquí en Houston, en Texas, en Estados Unidos, no tenemos todavía esa represión que hay en otros países. Jorge nos puede comentar, en Cuba, no creo que es fácil predicar la palabra ya, ¿verdad? Es un poco difícil. Y como era hace muchos años, ahora que se ha abierto un poco, pero ya hace años, Sí, me han dicho que era imposible. antes en la década de los 70, los 80, Ujú. bueno, la iglesia católica se hizo como y se votó a todos los católicos de Cuba al principio, todos los principales sacerdotes y eso, los cogían presos, los expulsaban de Cuba. Y a los cristianos también en la década de los 70, los 80. Ya. A partir del 95, 2000 fue que un poco cambió. No dejan predicar en las calles, te pueden pegar una multa. En muchas iglesias les comienzan las casas, no existe como aquí que existe canales de televisión y de radio cristianos. Allá no se puede. No se puede. Imagínense. Entonces, aquí todavía no hemos sido perseguidos, pero sí en otros países. Por ejemplo, hay un pastor que va mucho para Senegal. A él básicamente casi lo arrestaron por horas porque estaba llevando Biblias para regalar. Entonces, no se puede ni siquiera llevar para regalar Biblias. O sea, imagínense qué tan privados están de aprender la palabra del Señor. Pero en esos países se estudia, aunque sea escondidas. Aunque sea la palabra del Señor, en donde ellos pueden reunirse, se reúnen. Así que hay que tomar en cuenta y estar agradecidos con que podemos nosotros todavía estudiar la palabra. Porque va a llegar un tiempo en que dice que la palabra cesará. La palabra ya no habrá. Ya no habrá quien enseñe, ya no habrá quien explique. ¿Por qué ha sobrevivido a todo este tiempo y otras cosas, otras denominaciones, otros tipos no han sobrevivido? En Mateo 16, 18 podemos ver. Mateo 16, 18. Ya lo habíamos leído. Porque la iglesia fue fundada por Cristo. Esta iglesia fue fundada por Cristo y no por el hombre. ¿Quién lo lee? Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. O sea, aquí nos está diciendo que nada va a derrumbar la iglesia de Cristo.
Y eso es lo que ha estado pasando. Todas las cosas del resto de cosas han caído, sus líderes han muerto, no han resucitado y ahí está. Todo se ha cancelado, todo se ha anulado. Pues por medio de ella, Él sigue sosteniendo y beneficiando tanto a creyentes como a no creyentes. ¿Qué implica que muchos de los creyentes digan que no necesitan a la iglesia? En otras cosas, quería decir Cristo que cometió un error al establecerla. ¿Por qué los creyentes dicen, hey, no necesito ir a la iglesia? ¿Cristo se equivocó? Esta mañana que leíamos en Hechos, cuando Pedro estaba predicando, se convirtieron 3,000. Y al final de todo ese versículo que leímos decía, y el Señor añadía quienes iban a ser salvos. Volvemos al punto, no lo hace el hombre, no lo hace la iglesia aquí en la que estamos, lo hace Dios. Él es el que va añadiendo los que van a ser salvos. Pero depende de nosotros sembrar la palabra, así como como Pedro lo estaba predicando en ese momento, estaba predicando la salvación. Arrepiéntete, cambia de vida y vas a tener. Y Dios iba añadiendo los que iban a ser salvos. Pero esa idea dista mucho de ser verdad, ya que la intención del Señor fue integrar una comunidad de fe que amará a Dios, en la cual se amarán los unos a los otros. Mateo 22, 37 al 39 nos dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando hablamos de comunidad de fe, estamos hablando de la iglesia del Señor. Y si dice aquí que tenemos que amarlo a Él primero, tenemos que venir a honrarlo, a alabarlo y a glorificarlo a Él. Pero también quiere que nosotros nos amemos, que no tengamos de esas contiendas, que no tengamos de esos problemas, porque ¿qué ganamos nosotros si tenemos esas distinciones con los hermanos? Si nos está llamando a amarnos los unos a los otros. Es fácil amar al hijo, es fácil amar al papá, a la sobrina, al tío, pero qué difícil es amar al enemigo, ¿no? Pero el Señor nos lo está mandando a hacer. También nos dice en Primera de Pedro, capítulo 2, 9. ¿Quién lo quiere leer? Primera de Pedro, capítulo 2, 9. Primera de Pedro, capítulo 2, 9. ¿Alguien lo quiere leer? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Entonces, Dios no se equivocó, Jesús no se equivocó al crear la iglesia, ¿verdad? Además, ¿qué estarían con Él por toda? Además, nos dijo que estaríamos con Él por toda la eternidad como benditos de su Padre para heredar el reino, preparado para ellos desde la fundación del mundo. Mateo 25, 34 nos dice, entonces el Rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Es imposible que todo eso hubiera sido un error y no parte de un plan perfecto de Dios para la humanidad. Dios no se equivoca para nada. Y voy a leer los últimos puntos en donde dice, ¿por qué? O mejor dicho, ¿para qué debemos congregarnos? ¿Qué venimos a hacer acá? Venimos a adorar a Dios. ¿Cómo? Cuando nos reímos, por lo general, alabamos a Dios con cantos. Le agradecemos por todo lo bueno que Él ha hecho en nuestras vidas. La adoración eleva nuestros espíritus y fortalece nuestras almas. Y muchos de nuestros cantos contienen verdades teológicas que nos instruyen en cuanto a las bendiciones que tenemos en Él. Por eso es algo que doy gracias a Dios que me hizo entender un poquito el tema de los himnos. Yo estaba un poquito como que no quería muchos himnos, pero después de escuchar lo que dice la letra de varias canciones y compararlo con los himnos son hechos bíblicamente, teológicamente escritos, y no de ayer, no de hace 50 años. Hay himnos que son más de 200, 300 años atrás. Si ustedes ven en sus himnarios,
dice himno hecho 1700 y algo, 1800 y algo, 1900 y algo, o sea, realmente es personas que estaban preparadas teológicamente para poder escribir la letra de esos himnos. No es nada más cuestión de, me gustó esta canción, me inventé esta canción y la voy a hacer. Tenemos que saber qué escuchamos y qué cantamos, porque es la adoración para el Señor. ¿Para qué más debemos congregarnos los creyentes? Para instruirnos en su palabra. Cuando nos congregamos, tenemos la oportunidad de aprender de quienes han tenido la capacidad o han podido estudiar bíblicamente, o que han alcanzado cierto grado de madurez espiritual para interpretar la Biblia. Muchas veces, personas hay más preparadas, mucho más preparadas, que tienen un grado de madurez que una persona que ha estudiado en un seminario. Y de esas personas que tienen muchos años aprendiendo, estudiando, interpretando la palabra, aunque no hayan pasado por un seminario, son personas muy sabias que debemos entender y aprender de ellos. En especial, se usa bien la palabra de verdad. En 2 de Timoteo 2.15, 2 de Timoteo 2.15 nos dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. La palabra del Señor, acuérdense, no se la puede cambiar ni un punto ni una coma, no podemos hacer nada. La palabra del Señor está escrita y es lo que es, y como dicen por ahí, le duela a quien le duela, porque muchas veces sí nos pega. A veces cuando uno está aquí predicando dice, hey, las piedras estuvieron fuertes. ¿Por qué? Porque le llegó a uno. Muchas veces las piedradas son para uno, dicen. También de esta manera podemos distinguir entre doctrinas sanas y falsas. Al comparar la Biblia, es una opción de comparar la Biblia nuestra con la Biblia de otros y nuestros deseos y nuestros gustos. En 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 3 nos dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Tenemos que aprovechar porque el tiempo se acerca. El tiempo se acerca y estamos ahí. En algún momento la palabra cesará. Y vamos a estar en apuros. ¿Para qué más debemos congregarnos los creyentes? Para llevar a cabo la gran comisión. Solos no lo podemos hacer. La gran comisión la debemos hacer todos. Algunos podrán ir a tierras lejanas, como les he platicado. La asociación tiene y conoce de varios misioneros que están. Conozco personalmente a la hermana Magdalena. Ya creo que el 3er año allá, o el 4º año en Senegal. Muchos podrán ir a tierras lejanas, pero otros apoyarán en oración, por carta y ayuda económica. Muchas veces nos han dicho, oye, tú no puedes viajar, tú no puedes ir, tú esto no está, por favor colabora, ayuda para las misiones, porque es algo fundamental para la expansión del reino de Dios. Gracias a esto estaremos participando activamente en el cumplimiento de la tarea que Cristo nos encomendó. La Gran Comisión, Mateo 28, 18 y 20. A ver, ¿quién lo quiere leer? La Gran Comisión, Mateo 28, 18 y 20. 18 al 20. ¿Alguien lo tiene? ¿Jimmy? ¿Cuál es? Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20. 18. Okay. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me está dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos y en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolos que guarden todas las cosas que os he mandado.
y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ok. Entonces, nos está diciendo que tenemos que ir y compartir el Evangelio y hacer discípulos a todas las naciones. Pero debemos empezar por aquí. Y de ahí ir a las naciones, porque si no lo hacemos aquí y no estamos aquí predicando la palabra, que tenemos que estar también yéndonos a otros lugares. Pero si el Señor nos pone como un llamado a servir de esa manera, lamentablemente hay que hacerle caso, tenemos que obedecer. Otro punto, ¿para qué debemos congregarnos? También nos dice para protegernos. ¿Protegernos de qué? Si alguien deja de congregarse, corre el peligro de acostumbrarse a no escuchar ni apegarse a los principios morales. ¿Quién ha leído Proverbios? ¿Y saben que ahí está la mayor parte de las normas y reglas, cómo debemos conducirnos? ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Qué es lo que no debemos hacer? Ahí nos habla hasta del perezoso, que debemos dejar de ser perezosos, dice, porque tenemos que ser como la hormiga. La hormiga que dice que no tiene jefe, no tiene capitán, no tiene nada, pero ellos son y lo hacen y lo cumplen. O sea, tenemos que ser diligentes en lo que hacemos. Entonces, el riesgo más grande, el peligro más grande es acostumbrarnos a no escuchar y a desapegarnos de los principios morales, a los principios éticos y espirituales que norman la vida cristiana. Si dejamos de congregarnos, vamos a ceder fácilmente a insinuaciones del tentador. ¿Qué quiere decir? Tarde o temprano nos será muy fácil alejarnos del Señor, o irnos a otras denominaciones, o dejarnos lavar nuestra mente y cambiar. ¿Por qué? Porque no estamos congregándonos, porque no estamos aprendiendo, estamos dejando de escuchar. ¿Por qué más debemos congregarnos? Para ejercer nuestros dones espirituales. Últimamente hemos estado hablando sobre nuestros dones espirituales y conocemos cuál es nuestro don principal y si tenemos más dones. Acuérdense que tienen tarea. Pero también aquí nos dice que para ejercer nuestros dones espirituales. ¿Por qué creen que nos dice eso? ¿En dónde debemos ejercer los dones espirituales que el Señor nos ha dado? En todas partes. Pero en especial para el crecimiento y el agradecimiento del reino de Dios. No dice que nuestros dones espirituales lo pongamos y nos vayamos, si somos músicos, nos vayamos y cantemos en un estadio y hagamos esto y hagamos el otro, no. Si lo ponemos de esa manera, vamos a alabar al Señor con nuestros dones para poderlo hacer. O sea, los dones tienen que estar al servicio del Señor, al servicio de los demás cristianos. Entonces, estas bendiciones sobrenaturales nos han sido otorgadas como la manifestación del Espíritu para provecho del cuerpo de Cristo. Primera de Corintios 12:7 nos dice, pero cada uno le es dado la manifestación del Espíritu para provecho. Y acuérdense que la Biblia también nos dice que el Señor, cuando somos convertidos a Cristo y aceptamos, nos da primero el Espíritu Santo y dice que al menos un don vamos a tener. Y les he preguntado, ¿sabemos cuál es el don que tenemos? Esa es la tarea que tenemos y ya vamos cerca del vencimiento. Si alguno tiene un don y no lo ejerce debidamente en lo personal, se pierde de recibir bendiciones. ¿Se acuerdan qué le pasó al que escondió la moneda, el talento? Se lo quitaron y se lo dieron al que más tenía. Pero también evita que los demás miembros del grupo al cual pertenece se beneficien en recibir las bendiciones semejantes o aún mayores. El don que Dios nos dio es para servir a los demás. Y muchas veces, como dice, si yo no le pongo en servicio de los demás, yo estoy dejando de recibir las bendiciones. Pero también los demás están dejando de recibir por medio mío las bendiciones que el Señor me está dando por medio de ese don. ¿Por qué más debemos congregarnos? Porque nos necesitamos los unos a los otros para ministrarnos. ¿Cómo podemos saber que uno está enfermo y que tenemos que orar por esa persona si no nos congregamos? ¿Cómo sabemos que una persona está bien o está mal si no nos congregamos? Amándonos, edificándonos, perdonándonos, aceptándonos, confesando nuestros pecados unos a otros. Santiago 5:16. ¿Quién lo quiere leer? Santiago 5:16.
Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y si no nos congregamos, si no venimos, no sabemos qué le está pasando al hermano, no sabemos qué le está pasando a la hermana, no sabemos nada. Y podemos pensar que está bien. Mire, si Jimmy no nos llamaba y no nos decía, hey, esto me pasó, y nos hubiéramos enterado, nada más no venía. Y pasaba del domingo que tuvo su percance hasta el próximo domingo que lo veíamos. Y ya hubiéramos estado en apuros porque no estábamos orando por Jimmy. O Alex, cuando se enfermó, también estuvo en el hospital. Inmediatamente nos pusimos en oración. Gracias a Dios está aquí. El viernes no pudo, otra vez se enfermó y seguimos orando por Alex. Si eso no pasara, si nosotros no nos congregamos, no vamos a poder ministrarnos entre nosotros. No vamos a estar orando unos por otros como nos dice el Señor. También tenemos que ser compasivos y pacientes unos con otros. A veces yo me pongo a pensar, cuando yo estaba en los 20, 25 años y les veía a los de 40, 45 amigos míos, desde luego les decía, hey, estás viejito, ya estás viejito. Y ahora que ya estoy mejor no lo digo, les digo, oye, qué jóvenes que estamos, ¿no? Entonces cuando ya una persona está más adulta todavía, dice que debemos ser más compasivos, porque en algún momento también nosotros vamos a llegar a esa edad, 70, 75 años, en donde vamos a necesitar ayuda. Y si nosotros de aquí en este momento no somos compasivos, pacientes con otros, no estamos sembrando para nuestro futuro. ¿Qué va a pasar si nosotros no tenemos esa paciencia o ese amor y ser compasivos? ¿Qué va a pasar cuando seamos viejitos? Tampoco lo van a tener, porque la palabra del Señor dice que vamos a cosechar todo lo que sembremos. Entonces, aquí nos está diciendo que seamos compasivos y pacientes unos con otros, ya que ningún pastor puede desempeñar eficazmente todas esas labores a favor de todos los miembros de su congregación. Imagínense, aquí somos poquitos, no somos muchos, y a veces nos volvemos locos de aquí porque no podemos estar en todos los lados. Hay una invitación por aquí, otra cosa por acá, ore por aquí, venga por acá, y el tiempo se acaba. Siendo una congregación grande, por eso aquí nos dice en Santiago 5:16, confesando vuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. No solo la del pastor, sino la nuestra también. Si nosotros oramos y buscamos del Señor, nosotros también podemos hacer y ayudarle al pastor básicamente. ¿Por qué más debemos congregarnos en la iglesia? Para que tengamos mayor impacto en el mundo. La influencia de un grupo creyente de fieles se multiplica grandemente al desarrollar estrategias efectivas para atraer a la comunidad y ofrecer la salvación por medio de Cristo. También se esfuerzan para ayudar a brindar a la misma comunidad en lugares remotos del campo misionero. Al mismo tiempo, Dios obra poderosamente por medio de las iglesias que muestran el amor de Cristo a necesitados, familias sin hogar o cualquier otra necesidad. Eso es algo que debemos tener en mente, que en algún momento nuestra iglesia tiene que hacer eso. Tenemos que salir a la comunidad, pero Dios pondrá el tiempo adecuado, el tiempo justo. Tenemos que tener misioneros, estar ayudando a misioneros para poder también cumplir con la gran comisión y cumplir con lo que Dios nos está pidiendo. En Mateo 25, 34 al 36, ¿qué nos dice? Mateo 25, 34 al 36. Mateo capítulo 25, del 34 al 36. ¿Ya lo tienen? Dice así: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Versículo 35. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces, como dice la palabra del Señor, cuando hacemos algo para ellos, lo estamos haciendo también para Dios. Aquí tenemos claramente la respuesta. En Mateo 25:40 podemos sentir cómo esta declaración
tiene un significado más grande, dice. En cuanto a lo que hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Y dice así, y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que cuando lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeñitos, a mí lo hiciste. O sea, lo estamos haciendo en el nombre del Señor. Muchas veces nos fijamos a quién le damos, a quién no le damos, qué hacemos, a quién ayudamos. Qué fácil se nos hace ayudar al que sabemos que nos va a deber un favor, o al que sabemos que le vamos a prestar un dinero y nos lo va a devolver. Qué fácil es. Lo difícil es hacerlo para alguien que sabemos que no nos lo va a devolver, alguien que no nos lo puede pagar, o alguien que no nos puede hacer un favor a futuro. Eso es lo difícil. ¿Por qué actuamos de esa manera? ¿No tenemos el amor de Cristo en nuestras vidas? Nos está mandando a hacer esto, nos está diciendo claramente que hagamos, que cuando que me diste de comer, cuando tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, estuve enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. O sea, tenemos que cumplir con todos y cada uno de lo que nos está diciendo. Muchas veces nos pone el Señor situaciones específicas. A veces vamos a visitar a alguien en el hospital, hay personas que necesitan una oración, una palabra de aliento. A veces estamos en el camino, nos encontramos a una madre y a su hijo vendiendo flores, vendiendo algo, y no tenemos compasión de eso. Sabemos que mucha gente lamentablemente lo ocupa para otros vicios o cosas, pero eso lo decide el Señor. Mucha de esa gente no tuvo otra opción. Mucha gente que está en vicios en las calles no tuvo opciones diferentes. Pero a veces el Señor puede tocar, y hemos escuchado testimonios grandes de mucha gente que salió de sus adicciones gracias a pequeños detalles. ¿Cómo los llaman en inglés? ¿Kindness? ¿Cómo les llaman? Actos de amor. Acts of kindness. Exactamente. Repítele, por favor. Acts of kindness. Entonces, pequeños detalles, pequeñas cositas nos pueden sacar de una depresión, de un apuro, de alguna cosa, y nos puede ayudar y poner de vuelta en el camino del Señor. Pequeños detalles. Para finalizar, les voy a dejar como reflexión, como siempre, preguntas. ¿Por qué es tan crucial para el cristiano el congregarse con otros creyentes? Esto se los dejo de tarea. ¿Por qué es tan crucial, por qué es importante el congregarnos con otros creyentes? ¿Es usted miembro de una iglesia que predica la palabra de Dios y además se congrega semanalmente para alabar al Señor? ¿Por qué es un error pensar que no necesitamos ser parte de la iglesia para cumplir con el propósito que nuestro Padre Celestial ha trazado para nuestras vidas? Esta sí es la que me llama mucho. ¿Por qué es un error pensar que no necesitamos ser parte de una iglesia? Yo he escuchado a personas, me lo han dicho, platicando, yo no tengo por qué congregarme. Yo me hago mi servicio, yo leo la palabra, yo veo una prédica, no tengo por qué congregarme. Y personas cristianas, digo, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Se congrega con el propósito de sentirse bien o con el fin de hacer aquello que el Señor tenía en mente cuando estableció su iglesia? Muchos, como les he dicho, vienen por compromiso, por cumplir y decir, aquí estoy presente, estoy asistiendo, estoy cumpliendo. Pero no vienen exactamente para cumplir lo que el Señor nos está pidiendo. Les dejo de tarea. Vamos a orar. Señor, en esta tarde te damos gracias porque tú nos has hecho escuchar tu palabra y te pedimos que siempre pongas en nuestros corazones el congregarnos, el estar presente, en colaborar, en apoyar, en dar gracias por todos y cada uno de los hermanos que estamos aquí. Que tú seas el centro de toda nuestra atención, Señor, y no vengamos nada más a prestar atención a las cosas malas que podemos encontrar, porque recordamos que somos gente en reparación, no somos santos, somos enfermos básicamente porque todos los días necesitamos de ti, Señor. Te pedimos que seas tú obrando en nuestras vidas y nos lleves con bien a nuestros hogares. Todo eso te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Gracias, Señor.